Flores estaba sentada en el borde de la cama del orfanato mirando por la ventana. Tenía 8 años, pero sus ojos eran de adulta, demasiado adultos para una persona tan pequeña. Tras el cristal caía una fina llovizna otoñal que convertía el mundo en una mancha gris. La niña apretaba contra su pecho una fotografía gastada, lo único que le quedaba de su vida anterior. En la imagen sonreía una mujer hermosa con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones. «Mamá», susurró Paulina, pasando el dedo por la imagen descolorida. Hacía 8 meses su mundo se había derrumbado. Papá le dijo que mamá había muerto en un accidente de tráfico. Hubo un funeral, ropa negra, lágrimas de gente desconocida. Paulina recordaba la urna fría que bajaban a la tierra y cómo su padre estaba al lado con el rostro de piedra, sin derramar una sola lágrima. Y luego todo sucedió tan rápido, su padre desapareció durante varios días, volvió borracho, empezó a gritarle, a culparla de todo. Una semana después vino una mujer de servicios sociales y se llevó a Paulina al orfanato. Temporalmente, le dijo. Hasta que tu papá resuelva sus problemas. Pero Paulina sabía que era para siempre. Vio cómo su padre la miraba por última vez, con indiferencia, como si ella fuera una carga de la que por fin se había librado. En el orfanato había ruido y estaba abarrotado. 20 niños en una habitación, alboroto constante, gritos de las cuidadoras, desayunos y cenas institucionales. Paulina intentaba mantenerse al margen, no hacer amigos. Sabía que no se quedaría allí mucho tiempo, necesitaba escapar de allí y llegar a la tumba de su madre. Cada noche la niña planeaba la fuga, estudiaba el horario de las cuidadoras, memorizaba cuando cambiaban los turnos del guardia de la entrada. Y hoy había llegado ese día. La cuidadora Nina se había quedado dormida en el sillón después de comer, como hacía cada miércoles. El guardia se había ido a fumar detrás del edificio. Paulina se puso rápidamente la chaqueta, metió en el bolsillo la fotografía de mamá y se escabulló por la puerta lateral. Daba miedo, pero la niña corrió sin mirar atrás hasta que el orfanato desapareció tras la esquina. Solo entonces se detuvo, se apoyó contra la pared de un viejo edificio y recuperó el aliento. Las manos le temblaban, tenía la boca seca, pero Paulina sonrió por primera vez en 3 meses. Era libre. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad y el camino hasta allí le llevó casi 1 hora. Paulina caminaba por las calles conocidas intentando no llamar la atención. Varias veces tuvo que esconderse cuando pasaba un coche de policía. Temía que ya la hubieran echado de menos en el orfanato y hubieran comenzado la búsqueda. Finalmente aparecieron las puertas oxidadas del cementerio. Paulina se detuvo ante ellas, esperó un minuto y entró. El camino estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Las tumbas estaban en filas ordenadas, grises y silenciosas. La niña conocía el camino de memoria, había estado allí solo una vez, en el funeral, pero recordaba cada giro. Por el camino, su mirada se posó en un parterre con crisantemos brillantes. Crecían en la entrada, exuberantes y hermosos a pesar del frío otoñal. Paulina se detuvo, miró alrededor y rápidamente arrancó una flor, grande, naranja, con delicados pétalos. A mamá le encantaban las flores. En su antiguo apartamento siempre había jarrones con ramos, y mamá sonreía cuando Paulina le traía dientes de león del patio. Apretando la flor contra su pecho, la niña siguió adelante. Un poco más, unos pasos más y vería la tumba de mamá. Podría hablar con ella, contarle lo difícil que lo estaba pasando, cuánto la echaba de menos. Tal vez allí, en el cementerio, sentiría a mamá cerca y el dolor en su pecho sería un poco menor. Paulina dobló la esquina de un monumento de mármol y se quedó paralizada. Junto a la tumba de mamá había un hombre. Alto, con un abrigo oscuro, con una pala en las manos. Estaba cavando algo, echando tierra a un lado. Junto a él había un maletín abierto del que sobresalían algunos papeles. La niña no podía moverse. El shock paralizó su cuerpo, y por su cabeza pasó un único pensamiento: ¿qué está haciendo con la tumba de mamá? El hombre cavaba metódicamente, sin notar su presencia.
Estaba concentrado en su trabajo y en su rostro se leía determinación. Paulina vio cómo sacaba de la fosa una urna, esa misma urna gris que habían bajado a la tierra hacía 3 meses. ¿Qué está haciendo? El grito salió de su pecho antes de que pudiera pensarlo. Ahí está mi mamá. El hombre se dio la vuelta bruscamente. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a la compasión. Dejó la pala y levantó la mano en un gesto conciliador. Espera, pequeña, no tengas miedo, su voz era calmada pero firme. No estoy haciendo nada malo. Paulina dio un paso atrás, lista para correr, pero las piernas no le obedecían. Miraba al desconocido con los ojos muy abiertos, apretando el crisantemo en su mano tan fuerte que el tallo se rompió. El hombre se puso en cuclillas para estar más cerca de ella. De cerca, Paulina distinguió su rostro, severo, pero con bondadosos ojos grises. Tendría unos 40 años, cabello con canas, barba de varios días en la barbilla. ¿Cómo te llamas? Preguntó suavemente. Paulina, susurró ella sin entender por qué respondía. Paulina Flores. Mi mamá está aquí. Estaba. El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Paulina, me llamo Sergio Durán. Soy abogado. Y lamento mucho que nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Ahí no hay nadie, cariño. Tu mamá está viva, y quiero encontrarla. Voy a necesitar tu ayuda. El mundo se dio la vuelta. Paulina lo miraba sin creer lo que oía. Las palabras del hombre no encajaban en su cabeza, sonaban como un delirio, como una pesadilla. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Sergio Durán se levantó, cogió la urna del suelo y abrió cuidadosamente la tapa. Dentro había ceniza, gris, fina. Cogió un puñado y se lo mostró a Paulina. Esto no son cenizas de una persona, dijo. Esto es ceniza común de una hoguera. ¿Ves? Aquí hay hasta astillas. Alguien escenificó el funeral de tu madre, Paulina. Y quiero averiguar quién y por qué lo hizo. Paulina se dejó caer sobre la tierra fría junto a la tumba excavada. Las piernas ya no la sostenían. El crisantemo cayó de sus manos al suelo. La niña miraba la ceniza gris en la mano del hombre desconocido e intentaba comprender qué estaba pasando. Mamá está viva. Estas dos palabras sonaban en su cabeza como un repique de campanas. Mamá está viva. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo, susurró Paulina, y su voz temblaba. Hubo un funeral. Papá dijo que había muerto. Vi. La urna. Sergio Durán se sentó a su lado, dejó cuidadosamente la urna en el suelo y sacó del maletín una carpeta con documentos. Escúchame atentamente, Paulina, comenzó, hojeando los papeles. Hace 3 años empecé a buscar a mi hermana. Se llamaba Natalia Durán, de soltera. Después de la boda se convirtió en Natalia Flores. ¿Es tu mamá? Paulina lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tío? ¿Mamá tenía un hermano? Natalia y yo crecimos en ciudades diferentes, continuó Sergio. Después del divorcio de nuestros padres, yo me quedé con mi padre en Madrid y ella se fue con nuestra madre a Sevilla. Nos veíamos raramente, pero siempre mantuvimos el contacto. Natalia me escribía cartas, me llamaba. Y luego, hace 8 meses, se cortó la comunicación. Así sin más. Intenté llamarla, el teléfono estaba desconectado. Escribí cartas, volvían. Vine a vuestra ciudad, busqué el apartamento donde vivía contigo y con tu padre. Los vecinos dijeron que Natalia había muerto en un accidente de tráfico. Se calló, mirando hacia un lado. En su rostro se leía dolor. Pero no lo creí, continuó después de una pausa. Algo no encajaba. Soy abogado, estoy acostumbrado a llegar al fondo de la verdad. Empecé a investigar, a estudiar documentos, a hablar con la gente. Y cuanto más averiguaba, más entendía, aquí hay algo turbio. Paulina escuchaba en silencio.
La cabeza le daba vueltas, pero se aferraba a cada palabra de este hombre, a cada esperanza de que mamá estuviera viva. Tu padre, Valentín Flores. Sergio abrió una de las carpetas y le mostró una fotografía. En la imagen estaba su padre, un hombre de unos 35 años, con rasgos toscos y mirada fría. Trabajaba en la construcción, bebía a menudo. Tenía deudas. Muchas deudas. Conseguí sus documentos financieros. 2 años antes de la muerte de Natalia contrató un seguro importante a su nombre. 500.000 euros. En caso de fallecimiento, el dinero lo recibía él como cónyuge. ¿Un seguro?, preguntó Paulina. Esta palabra la había oído, pero no entendía completamente su significado. Es cuando pagas dinero a una compañía, explicó Sergio pacientemente, y si te pasa algo, a tus familiares les pagan una gran suma. Tu padre aseguró a tu mamá, y 2 años después ocurrió el accidente de tráfico. Muy conveniente, ¿no te parece? Paulina sintió como todo se contraía en su interior por el horror. Papá. ¿Quiso matar a mamá por dinero? ¿Pero mamá está viva? Su voz sonó fina, infantil. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro, respondió Sergio. Contraté a un detective privado. Averiguó que el día en que supuestamente ocurrió el accidente, ningún hospital de la ciudad admitió a una mujer con la descripción de Natalia. No había ningún registro de muertes en accidentes de tráfico. El certificado de defunción fue tramitado a través de un conocido de tu padre que trabaja en la morgue. Todo es falso, Paulina. Alguien escondió a tu mamá y escenificó su muerte. ¿Quién?, preguntó la niña. ¿Quién pudo hacer eso? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Sergio guardó los documentos de nuevo en el maletín. Hay organizaciones que ayudan a mujeres que sufren violencia doméstica. Las esconden, les tramitan documentos nuevos, a veces incluso las trasladan a otras ciudades. Creo que Natalia acudió a ellas pidiendo ayuda. ¿Tu padre la pegaba? Paulina asintió lentamente. Lo recordaba. ¿Cómo olvidar aquellas noches terribles cuando su padre llegaba borracho y empezaba a gritar? ¿Cómo mamá la encerraba en la habitación y le decía que no saliera pasara lo que pasara? ¿Cómo a la mañana siguiente mamá tenía moratones en los brazos y la cara que intentaba ocultar con maquillaje? Sí, susurró. La pegaba. A menudo. Mamá lloraba por las noches cuando pensaba que yo dormía. Sergio apretó los puños y por un momento en su rostro apareció una expresión de furia. Pero rápidamente se controló. Entonces voy por el camino correcto, dijo. Natalia quería irse de su lado, pero tenía miedo. Hombres como tu padre no dejan ir así como así. Ella encontró gente que la ayudó. Idearon un plan, escenificar su muerte para que Valentín la dejara en paz. Puede que incluso organizaran un falso accidente. O simplemente falsificaron los documentos. En cualquier caso, tu mamá está ahí fuera, viva, y necesito encontrarla. ¿Y por qué no me llevó con ella? La voz de Paulina se quebró. Si está viva, ¿por qué me dejó con él? Esta era la pregunta que la desgarraba por dentro. Si mamá está viva, si huyó, ¿por qué no se llevó a su hija? Sergio suspiró y la miró con una tristeza infinita. No lo sé, Paulina. Tal vez pensó que sería más seguro para ti. Tal vez la gente que la ayudó no se lo permitió. O hizo una pausa. O después del accidente que organizó tu padre, le pasó algo a Natalia. Un trauma, pérdida de memoria. No sé qué pasó. Pero te prometo, la encontraremos. Juntos. Paulina lo miró, a este hombre desconocido que afirmaba ser su tío. En sus ojos vio la misma determinación que había en los ojos de mamá cuando la protegía de su padre. Y de repente le creyó. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Para empezar, cuéntame todo lo que recuerdes de los últimos días con mamá. Sergio sacó un cuaderno y un bolígrafo. Cualquier detalle puede ser importante. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Qué decía? Tal vez mencionó algún nombre, algún lugar. Paulina cerró los ojos, intentando recordar.
Había sido hacía tanto tiempo, toda una eternidad para una niña de 8 años. Fue en primavera, comenzó lentamente. Mamá y yo estábamos sentadas en la cocina. Papá no estaba en casa, se había ido a trabajar. Mamá estaba extraña, nerviosa. Miraba todo el tiempo por la ventana, como si esperara a alguien. Luego sonó el teléfono. Mamá respondió, hablaba bajo para que yo no la oyera. Pero igual oí algunas palabras. Decía, gracias. Sí, estoy lista. Mañana por la noche. Y luego colgó el teléfono, se acercó a mí y me abrazó fuerte. Dijo que me quería mucho. Que todo iba a estar bien. Que pronto empezaríamos una nueva vida. Una nueva vida, repitió Sergio, anotando. ¿Qué pasó después? Al día siguiente me llevó al colegio, como siempre. Me besó al despedirnos. Fue la última vez, la voz de Paulina tembló, pero continuó. Por la tarde vino papá a buscarme. Estaba sobrio, pero enfadado. Dijo que mamá se había ido a casa de la abuela y volvería en unos días. Le creí. Y una semana después me dijo que había muerto. Sergio anotaba en silencio, su rostro concentrado. Así que la reunión estaba programada para la noche de ese día, murmuró. Natalia debía encontrarse con quienes la ayudaban a escapar. Y algo salió mal. ¿Tu padre se enteró? Oh. No terminó la frase, pero Paulina entendía en qué pensaba. Paulina Flores estaba sentada en el borde de la cama del orfanato mirando por la ventana. Tenía 8 años, pero sus ojos eran de adulta, demasiado adultos para una persona tan pequeña. Tras el cristal caía una fina llovizna otoñal que convertía el mundo en una mancha gris. La niña apretaba contra su pecho una fotografía gastada, lo único que le quedaba de su vida anterior. En la imagen sonreía una mujer hermosa con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones. Mamá, susurró Paulina, pasando el dedo por la imagen descolorida. Hacía 8 meses su mundo se había derrumbado. Papá le dijo que mamá había muerto en un accidente de tráfico. Hubo un funeral, ropa negra, lágrimas de gente desconocida. Paulina recordaba la urna fría que bajaban a la tierra y cómo su padre estaba al lado con el rostro de piedra, sin derramar una sola lágrima. Y luego todo sucedió tan rápido, su padre desapareció durante varios días, volvió borracho, empezó a gritarle, a culparla de todo. Una semana después vino una mujer de servicios sociales y se llevó a Paulina al orfanato. Temporalmente, le dijo. Hasta que tu papá resuelva sus problemas. Pero Paulina sabía que era para siempre. Vio cómo su padre la miraba por última vez, con indiferencia, como si ella fuera una carga de la que por fin se había librado. En el orfanato había ruido y estaba abarrotado. 20 niños en una habitación, alboroto constante, gritos de las cuidadoras, desayunos y cenas institucionales. Paulina intentaba mantenerse al margen, no hacer amigos. Sabía que no se quedaría allí mucho tiempo, necesitaba escapar de allí y llegar a la tumba de su madre. Cada noche la niña planeaba la fuga, estudiaba el horario de las cuidadoras, memorizaba cuando cambiaban los turnos del guardia de la entrada. Y hoy había llegado ese día. La cuidadora Nina se había quedado dormida en el sillón después de comer, como hacía cada miércoles. El guardia se había ido a fumar detrás del edificio. Paulina se puso rápidamente la chaqueta, metió en el bolsillo la fotografía de mamá y se escabulló por la puerta lateral. Daba miedo, pero la niña corrió sin mirar atrás hasta que el orfanato desapareció tras la esquina. Solo entonces se detuvo, se apoyó contra la pared de un viejo edificio y recuperó el aliento. Las manos le temblaban, tenía la boca seca, pero Paulina sonrió por primera vez en 3 meses. Era libre. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad y el camino hasta allí le llevó casi 1 hora. Paulina caminaba por las calles conocidas intentando no llamar la atención. Varias veces tuvo que esconderse cuando pasaba un coche de policía. Temía que ya la hubieran echado de menos en el orfanato y hubieran comenzado la búsqueda. Finalmente aparecieron las puertas oxidadas del cementerio.
Paulina se detuvo ante ellas, esperó un minuto y entró. El camino estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Las tumbas estaban en filas ordenadas, grises y silenciosas. La niña conocía el camino de memoria, había estado allí solo una vez, en el funeral, pero recordaba cada giro. Por el camino, su mirada se posó en un parterre con crisantemos brillantes. Crecían en la entrada, exuberantes y hermosos a pesar del frío otoñal. Paulina se detuvo, miró alrededor y rápidamente arrancó una flor, grande, naranja, con delicados pétalos. A mamá le encantaban las flores. En su antiguo apartamento siempre había jarrones con ramos, y mamá sonreía cuando Paulina le traía dientes de león del patio. Apretando la flor contra su pecho, la niña siguió adelante. Un poco más, unos pasos más y vería la tumba de mamá. Podría hablar con ella, contarle lo difícil que lo estaba pasando, cuánto la echaba de menos. Tal vez allí, en el cementerio, sentiría a mamá cerca y el dolor en su pecho sería un poco menor. Paulina dobló la esquina de un monumento de mármol y se quedó paralizada. Junto a la tumba de mamá había un hombre. Alto, con un abrigo oscuro, con una pala en las manos. Estaba cavando algo, echando tierra a un lado. Junto a él había un maletín abierto del que sobresalían algunos papeles. La niña no podía moverse. El shock paralizó su cuerpo, y por su cabeza pasó un único pensamiento: ¿qué está haciendo con la tumba de mamá? El hombre cavaba metódicamente, sin notar su presencia. Estaba concentrado en su trabajo, y en su rostro se leía determinación. Paulina vio cómo sacaba de la fosa una urna, esa misma urna gris que habían bajado a la tierra hacía 3 meses. ¿Qué está haciendo? El grito salió de su pecho antes de que pudiera pensarlo. Ahí está mi mamá. El hombre se dio la vuelta bruscamente. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a la compasión. Dejó la pala y levantó la mano en un gesto conciliador. Espera, pequeña, no tengas miedo. Su voz era calmada pero firme. No estoy haciendo nada malo. Paulina dio un paso atrás, lista para correr, pero las piernas no le obedecían. Miraba al desconocido con los ojos muy abiertos, apretando el crisantemo en su mano tan fuerte que el tallo se rompió. El hombre se puso en cuclillas para estar más cerca de ella. De cerca, Paulina distinguió su rostro, severo, pero con bondadosos ojos grises. Tendría unos 40 años, cabello con canas, barba de varios días en la barbilla. ¿Cómo te llamas? Preguntó suavemente. Paulina, susurró ella sin entender por qué respondía. Paulina Flores. Mi mamá está aquí. Estaba. El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Paulina, me llamo Sergio Durán. Soy abogado. Y lamento mucho que nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Ahí no hay nadie, cariño. Tu mamá está viva, y quiero encontrarla. Voy a necesitar tu ayuda. El mundo se dio la vuelta. Paulina lo miraba sin creer. Paulina Flores estaba sentada en el borde de la cama del orfanato mirando por la ventana. Tenía 8 años, pero sus ojos eran de adulta, demasiado adultos para una persona tan pequeña. Tras el cristal caía una fina llovizna otoñal que convertía el mundo en una mancha gris. La niña apretaba contra su pecho una fotografía gastada, lo único que le quedaba de su vida anterior. En la imagen sonreía una mujer hermosa con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones. Mamá, susurró Paulina, pasando el dedo por la imagen descolorida. Hacía 8 meses su mundo se había derrumbado. Papá le dijo que mamá había muerto en un accidente de tráfico. Hubo un funeral, ropa negra, lágrimas de gente desconocida. Paulina recordaba la urna fría que bajaban a la tierra y cómo su padre estaba al lado con el rostro de piedra, sin derramar una sola lágrima. Y luego todo sucedió tan rápido, su padre desapareció durante varios días, volvió borracho, empezó a gritarle, a culparla de todo. Una semana después vino una mujer de servicios sociales y se llevó a Paulina al orfanato. Temporalmente, le dijo. Hasta que tu papá resuelva sus problemas.
pero Paulina sabía que era para siempre. Vio cómo su padre la miraba por última vez, con indiferencia, como si ella fuera una carga de la que por fin se había librado. En el orfanato había ruido y estaba abarrotado. 20 niños en una habitación, alboroto constante, gritos de las cuidadoras, desayunos y cenas institucionales. Paulina intentaba mantenerse al margen, no hacer amigos. Sabía que no se quedaría allí mucho tiempo, necesitaba escapar de allí y llegar a la tumba de su madre. Cada noche la niña planeaba la fuga, estudiaba el horario de las cuidadoras, memorizaba cuando cambiaban los turnos del guardia de la entrada. Y hoy había llegado ese día. La cuidadora Nina se había quedado dormida en el sillón después de comer, como hacía cada miércoles. El guardia se había ido a fumar detrás del edificio. Paulina se puso rápidamente la chaqueta, metió en el bolsillo la fotografía de mamá y se escabulló por la puerta lateral. Daba miedo, pero la niña corrió sin mirar atrás hasta que el orfanato desapareció tras la esquina. Solo entonces se detuvo, se apoyó contra la pared de un viejo edificio y recuperó el aliento. Las manos le temblaban, tenía la boca seca, pero Paulina sonrió por primera vez en 3 meses. Era libre. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad y el camino hasta allí le llevó casi 1 hora. Paulina caminaba por las calles conocidas intentando no llamar la atención. Varias veces tuvo que esconderse cuando pasaba un coche de policía. Temía que ya la hubieran echado de menos en el orfanato y hubieran comenzado la búsqueda. Finalmente aparecieron las puertas oxidadas del cementerio. Paulina se detuvo ante ellas, esperó un minuto y entró. El camino estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Las tumbas estaban en filas ordenadas, grises y silenciosas. La niña conocía el camino de memoria, había estado allí solo una vez, en el funeral, pero recordaba cada giro. Por el camino, su mirada se posó en un parterre con crisantemos brillantes. Crecían en la entrada, exuberantes y hermosos a pesar del frío otoñal. Paulina se detuvo, miró alrededor y rápidamente arrancó una flor, grande, naranja, con delicados pétalos. A mamá le encantaban las flores. En su antiguo apartamento siempre había jarrones con ramos, y mamá sonreía cuando Paulina le traía dientes de león del patio. Apretando la flor contra su pecho, la niña siguió adelante. Un poco más, unos pasos más y vería la tumba de mamá. Podría hablar con ella, contarle lo difícil que lo estaba pasando, cuánto la echaba de menos. Tal vez allí, en el cementerio, sentiría a mamá cerca y el dolor en su pecho sería un poco menor. Paulina dobló la esquina de un monumento de mármol y se quedó paralizada. Junto a la tumba de mamá había un hombre. Alto, con un abrigo oscuro, con una pala en las manos. Estaba cavando algo, echando tierra a un lado. Junto a él había un maletín abierto del que sobresalían algunos papeles. La niña no podía moverse. El shock paralizó su cuerpo, y por su cabeza pasó un único pensamiento: ¿qué está haciendo con la tumba de mamá? El hombre cavaba metódicamente, sin notar su presencia. Estaba concentrado en su trabajo, y en su rostro se leía determinación. Paulina vio cómo sacaba de la fosa una urna, esa misma urna gris que habían bajado a la tierra hacía 3 meses. ¿Qué está haciendo? El grito salió de su pecho antes de que pudiera pensarlo. Ahí está mi mamá. El hombre se dio la vuelta bruscamente. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a la compasión. Dejó la pala y levantó la mano en un gesto conciliador. Espera, pequeña, no tengas miedo, su voz era calmada pero firme. No estoy haciendo nada malo. Paulina dio un paso atrás, lista para correr, pero las piernas no le obedecían. Miraba al desconocido con los ojos muy abiertos, apretando el crisantemo en su mano tan fuerte que el tallo se rompió. El hombre se puso en cuclillas para estar más cerca de ella. De cerca, Paulina distinguió su rostro, severo, pero con bondadosos ojos grises. Tendría unos 40 años, cabello con canas, barba de varios días en la barbilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Paulina, susurró ella sin entender por qué respondía. Paulina Flores.
Mi mamá está aquí. Estaba. El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Paulina, me llamo Sergio Durán. Soy abogado. Y lamento mucho que nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Ahí no hay nadie, cariño. Tu mamá está viva, y quiero encontrarla. Voy a necesitar tu ayuda. El mundo se dio la vuelta. Paulina lo miraba sin creer lo que oía. Las palabras del hombre no encajaban en su cabeza, sonaban como un delirio, como una pesadilla. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Sergio Durán se levantó, cogió la urna del suelo y abrió cuidadosamente la tapa. Dentro había ceniza, gris, fina. Cogió un puñado y se lo mostró a Paulina. Esto no son cenizas de una persona, dijo. Esto es ceniza común de una hoguera. ¿Ves? Aquí hay hasta astillas. Alguien escenificó el funeral de tu madre, Paulina. Y quiero averiguar quién y por qué lo hizo. Paulina se dejó caer sobre la tierra fría junto a la tumba excavada. Las piernas ya no la sostenían. El crisantemo cayó de sus manos al suelo. La niña miraba la ceniza gris en la mano del hombre desconocido e intentaba comprender qué estaba pasando. Mamá está viva. Estas dos palabras sonaban en su cabeza como un repique de campanas. Mamá está viva. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo, susurró Paulina, y su voz temblaba. Hubo un funeral. Papá dijo que había muerto. Vi. La urna. Sergio Durán se sentó a su lado, dejó cuidadosamente la urna en el suelo y sacó del maletín una carpeta con documentos. Escúchame atentamente, Paulina, comenzó, hojeando los papeles. Hace 3 años empecé a buscar a mi hermana. Se llamaba Natalia Durán, de soltera. Después de la boda se convirtió en Natalia Flores. ¿Es tu mamá? Paulina lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tío? ¿Mamá tenía un hermano? Natalia y yo crecimos en ciudades diferentes, continuó Sergio. Después del divorcio de nuestros padres, yo me quedé con mi padre en Madrid y ella se fue con nuestra madre a Sevilla. Nos veíamos raramente, pero siempre mantuvimos el contacto. Natalia me escribía cartas, me llamaba. Y luego, hace 8 meses, se cortó la comunicación. Así sin más. Intenté llamarla, el teléfono estaba desconectado. Escribí cartas, volvían. Vine a vuestra ciudad, busqué el apartamento donde vivía contigo y con tu padre. Los vecinos dijeron que Natalia había muerto en un accidente de tráfico. Se calló, mirando hacia un lado. En su rostro se leía dolor. Pero no lo creí, continuó después de una pausa. Algo no encajaba. Soy abogado, estoy acostumbrado a llegar al fondo de la verdad. Empecé a investigar, a estudiar documentos, a hablar con la gente. Y cuanto más averiguaba, más entendía, aquí hay algo turbio. Paulina escuchaba en silencio. La cabeza le daba vueltas, pero se aferraba a cada palabra de este hombre, a cada esperanza de que mamá estuviera viva. Tu padre, Valentín Flores, Sergio abrió una de las carpetas y le mostró una fotografía. En la imagen estaba su padre, un hombre de unos 35 años, con rasgos toscos y mirada fría. Trabajaba en la construcción, bebía a menudo. Tenía deudas. Muchas deudas. Conseguí sus documentos financieros. 2 años antes de la muerte de Natalia contrató un seguro importante a su nombre. 500.000 euros. En caso de fallecimiento, el dinero lo recibía él como cónyuge. ¿Un seguro? Preguntó Paulina. Esta palabra la había oído, pero no entendía completamente su significado. Es cuando pagas dinero a una compañía, explicó Sergio pacientemente, y si te pasa algo, a tus familiares les pagan una gran suma. Tu padre aseguró a tu mamá, y 2 años después ocurrió el accidente de tráfico. Muy conveniente, ¿no te parece? Paulina sintió como todo se contraía en su interior por el horror. Papá. ¿Quiso matar a mamá por dinero? ¿Pero mamá está viva?
Su voz sonó fina, infantil. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro, respondió Sergio. Contraté a un detective privado. Averiguó que el día en que supuestamente ocurrió el accidente, ningún hospital de la ciudad admitió a una mujer con la descripción de Natalia. No había ningún registro de muertes en accidentes de tráfico. El certificado de defunción fue tramitado a través de un conocido de tu padre que trabaja en la morgue. Todo es falso, Paulina. Alguien escondió a tu mamá y escenificó su muerte. ¿Quién? Preguntó la niña. ¿Quién pudo hacer eso? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Sergio guardó los documentos de nuevo en el maletín. Hay organizaciones que ayudan a mujeres que sufren violencia doméstica. Las esconden, les tramitan documentos nuevos, a veces incluso las trasladan a otras ciudades. Creo que Natalia acudió a ellas pidiendo ayuda. ¿Tu padre la pegaba? Paulina asintió lentamente. Lo recordaba. ¿Cómo olvidar aquellas noches terribles cuando su padre llegaba borracho y empezaba a gritar? ¿Cómo mamá la encerraba en la habitación y le decía que no saliera pasara lo que pasara? ¿Cómo a la mañana siguiente mamá tenía moratones en los brazos y la cara que intentaba ocultar con maquillaje? Sí, susurró. La pegaba. A menudo. Mamá lloraba por las noches cuando pensaba que yo dormía. Sergio apretó los puños y por un momento en su rostro apareció una expresión de furia. Pero rápidamente se controló. Entonces voy por el camino correcto, dijo. Paulina Flores estaba sentada en el borde de la cama del orfanato mirando por la ventana. Tenía 8 años, pero sus ojos eran de adulta, demasiado adultos para una persona tan pequeña. Tras el cristal caía una fina llovizna otoñal que convertía el mundo en una mancha gris. La niña apretaba contra su pecho una fotografía gastada, lo único que le quedaba de su vida anterior. En la imagen sonreía una mujer hermosa con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones. Mamá, susurró Paulina, pasando el dedo por la imagen descolorida. Hacía 8 meses su mundo se había derrumbado. Papá le dijo que mamá había muerto en un accidente de tráfico. Hubo un funeral, ropa negra, lágrimas de gente desconocida. Paulina recordaba la urna fría que bajaban a la tierra y cómo su padre estaba al lado con el rostro de piedra, sin derramar una sola lágrima. Y luego todo sucedió tan rápido, su padre desapareció durante varios días, volvió borracho, empezó a gritarle, a culparla de todo. Una semana después vino una mujer de servicios sociales y se llevó a Paulina al orfanato. Temporalmente, le dijo. Hasta que tu papá resuelva sus problemas. Pero Paulina sabía que era para siempre. Vio cómo su padre la miraba por última vez, con indiferencia, como si ella fuera una carga de la que por fin se había librado. En el orfanato había ruido y estaba abarrotado. 20 niños en una habitación, alboroto constante, gritos de las cuidadoras, desayunos y cenas institucionales. Paulina intentaba mantenerse al margen, no hacer amigos. Sabía que no se quedaría allí mucho tiempo, necesitaba escapar de allí y llegar a la tumba de su madre. Cada noche la niña planeaba la fuga, estudiaba el horario de las cuidadoras, memorizaba cuando cambiaban los turnos del guardia de la entrada. Y hoy había llegado ese día. La cuidadora Nina se había quedado dormida en el sillón después de comer, como hacía cada miércoles. El guardia se había ido a fumar detrás del edificio. Paulina se puso rápidamente la chaqueta, metió en el bolsillo la fotografía de mamá y se escabulló por la puerta lateral. Daba miedo, pero la niña corrió sin mirar atrás hasta que el orfanato desapareció tras la esquina. Solo entonces se detuvo, se apoyó contra la pared de un viejo edificio y recuperó el aliento. Las manos le temblaban, tenía la boca seca, pero Paulina sonrió por primera vez en 3 meses. Era libre. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad y el camino hasta allí le llevó casi 1 hora. Paulina caminaba por las calles conocidas intentando no llamar la atención. Varias veces tuvo que esconderse cuando pasaba un coche de policía. Temía que ya la hubieran echado de menos en el orfanato y hubieran comenzado la búsqueda. Finalmente aparecieron las puertas oxidadas del cementerio. Paulina se detuvo ante ellas,
esperó un minuto y entró. El camino estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Las tumbas estaban en filas ordenadas, grises y silenciosas. La niña conocía el camino de memoria, había estado allí solo una vez, en el funeral, pero recordaba cada giro. Por el camino, su mirada se posó en un parterre con crisantemos brillantes. Crecían en la entrada, exuberantes y hermosos a pesar del frío otoñal. Paulina se detuvo, miró alrededor y rápidamente arrancó una flor, grande, naranja, con delicados pétalos. A mamá le encantaban las flores. En su antiguo apartamento siempre había jarrones con ramos, y mamá sonreía cuando Paulina le traía dientes de león del patio. Apretando la flor contra su pecho, la niña siguió adelante. Un poco más, unos pasos más y vería la tumba de mamá. Podría hablar con ella, contarle lo difícil que lo estaba pasando, cuánto la echaba de menos. Tal vez allí, en el cementerio, sentiría a mamá cerca y el dolor en su pecho sería un poco menor. Paulina dobló la esquina de un monumento de mármol y se quedó paralizada. Junto a la tumba de mamá había un hombre. Alto, con un abrigo oscuro, con una pala en las manos. Estaba cavando algo, echando tierra a un lado. Junto a él había un maletín abierto del que sobresalían algunos papeles. La niña no podía moverse. El shock paralizó su cuerpo, y por su cabeza pasó un único pensamiento: ¿qué está haciendo con la tumba de mamá? El hombre cavaba metódicamente, sin notar su presencia. Estaba concentrado en su trabajo, y en su rostro se leía determinación. Paulina vio cómo sacaba de la fosa una urna, esa misma urna gris que habían bajado a la tierra hacía 3 meses. ¿Qué está haciendo? El grito salió de su pecho antes de que pudiera pensarlo. Ahí está mi mamá. El hombre se dio la vuelta bruscamente. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a la compasión. Dejó la pala y levantó la mano en un gesto conciliador. Espera, pequeña, no tengas miedo. Su voz era calmada pero firme. No estoy haciendo nada malo. Paulina dio un paso atrás, lista para correr, pero las piernas no le obedecían. Miraba al desconocido con los ojos muy abiertos, apretando el crisantemo en su mano tan fuerte que el tallo se rompió. El hombre se puso en cuclillas para estar más cerca de ella. De cerca, Paulina distinguió su rostro, severo, pero con bondadosos ojos grises. Tendría unos 40 años, cabello con canas, barba de varios días en la barbilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Paulina, susurró ella sin entender por qué respondía. Paulina Flores. Mi mamá está aquí. Estaba. El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Paulina, me llamo Sergio Durán. Soy abogado. Y lamento mucho que nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Ahí no hay nadie, cariño. Tu mamá está viva, y quiero encontrarla. Voy a necesitar tu ayuda. El mundo se dio la vuelta. Paulina lo miraba sin creer lo que oía. Las palabras del hombre no encajaban en su cabeza, sonaban como un delirio, como una pesadilla. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Sergio Durán se levantó, cogió la urna del suelo y abrió cuidadosamente la tapa. Dentro había ceniza, gris, fina. Cogió un puñado y se lo mostró a Paulina. Esto no son cenizas de una persona, dijo. Esto es ceniza común de una hoguera. ¿Ves? Aquí hay hasta astillas. Alguien escenificó el funeral de tu madre, Paulina. Y quiero averiguar quién y por qué lo hizo. Paulina se dejó caer sobre la tierra fría junto a la tumba excavada. Las piernas ya no la sostenían. El crisantemo cayó de sus manos al suelo. La niña miraba la ceniza gris en la mano del hombre desconocido e intentaba comprender qué estaba pasando. Mamá está viva. Estas 2 palabras sonaban en su cabeza como un repique de campanas. Mamá está viva. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo, susurró Paulina, y su voz temblaba. Hubo un funeral. Papá dijo que había muerto. Di.
La urna. Sergio Durán se sentó a su lado, dejó cuidadosamente la urna en el suelo y sacó del maletín una carpeta con documentos. Escúchame atentamente, Paulina, comenzó, hojeando los papeles. Hace 3 años empecé a buscar a mi hermana. Se llamaba Natalia Durán, de soltera. Después de la boda se convirtió en Natalia Flores. ¿Es tu mamá? Paulina lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tío? ¿Mamá tenía un hermano? Natalia y yo crecimos en ciudades diferentes, continuó Sergio. Después del divorcio de nuestros padres, yo me quedé con mi padre en Madrid y ella se fue con nuestra madre a Sevilla. Nos veíamos raramente, pero siempre mantuvimos el contacto. Natalia me escribía cartas, me llamaba. Y luego, hace 8 meses, se cortó la comunicación. Así sin más. Intenté llamarla, el teléfono estaba desconectado. Escribí cartas, volvían. Vine a vuestra ciudad, busqué el apartamento donde vivía contigo y con tu padre. Los vecinos dijeron que Natalia había muerto en un accidente de tráfico. Se calló, mirando hacia un lado. En su rostro se leía dolor. Pero no lo creí, continuó después de una pausa. Algo no encajaba. Soy abogado, estoy acostumbrado a llegar al fondo de la verdad. Empecé a investigar, a estudiar documentos, a hablar con la gente. Y cuanto más averiguaba, más entendía, aquí hay algo turbio. Paulina escuchaba en silencio. La cabeza le daba vueltas, pero se aferraba a cada palabra de este hombre, a cada esperanza de que mamá estuviera viva. Tu padre, Valentín Flores. Sergio abrió una de las carpetas y le mostró una fotografía. En la imagen estaba su padre, un hombre de unos 35 años, con rasgos toscos y mirada fría. Trabajaba en la construcción, bebía a menudo. Tenía deudas. Muchas deudas. Conseguí sus documentos financieros. 2 años antes de la muerte de Natalia contrató un seguro importante a su nombre. 500.000 euros. En caso de fallecimiento, el dinero lo recibía él como cónyuge. ¿Un seguro? Preguntó Paulina. Esta palabra la había oído, pero no entendía completamente su significado. Es cuando pagas dinero a una compañía, explicó Sergio pacientemente, y si te pasa algo, a tus familiares les pagan una gran suma. Tu padre aseguró a tu mamá, y 2 años después ocurrió el accidente de tráfico. Muy conveniente, ¿no te parece? Paulina sintió como todo se contraía en su interior por el horror. Papá. ¿Quiso matar a mamá por dinero? ¿Pero mamá está viva? Su voz sonó fina, infantil. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro, respondió Sergio. Contraté a un detective privado. Averiguó que el día en que supuestamente ocurrió el accidente, ningún hospital de la ciudad admitió a una mujer con la descripción de Natalia. No había ningún registro de muertes en accidentes de tráfico. El certificado de defunción fue tramitado a través de un conocido de tu padre que trabaja en la morgue. Todo es falso, Paulina. Alguien escondió a tu mamá y escenificó su muerte. ¿Quién? Preguntó la niña. ¿Quién pudo hacer eso? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Sergio guardó los documentos de nuevo en el maletín. Hay organizaciones que ayudan a mujeres que sufren violencia doméstica. Las esconden, les tramitan documentos nuevos, a veces incluso las trasladan a otras ciudades. Creo que Natalia acudió a ellas pidiendo ayuda. ¿Tu padre la pegaba? Paulina asintió lentamente. Lo recordaba. ¿Cómo olvidar aquellas noches terribles cuando su padre llegaba borracho y empezaba a gritar? ¿Cómo mamá la encerraba en la habitación y le decía que no saliera pasara lo que pasara? ¿Cómo a la mañana siguiente mamá tenía moratones en los brazos y la cara que intentaba ocultar con maquillaje? Sí, susurró. La pegaba. A menudo. Mamá lloraba por las noches cuando pensaba que yo dormía. Sergio apretó los puños y por un momento en su rostro apareció una expresión de furia. Pero rápidamente se controló. Entonces voy por el camino correcto, dijo. Natalia quería irse de su lado, pero tenía miedo.
Hombres como tu padre no dejan ir así como así. Ella encontró gente que la ayudó. Idearon un plan, escenificar su muerte para que Valentín la dejara en paz. Puede que incluso organizaran un falso accidente. O simplemente falsificaron los documentos. En cualquier caso, tu mamá está ahí fuera, viva, y necesito encontrarla. ¿Y por qué no me llevó con ella? La voz de Paulina se quebró. Si está viva, ¿por qué me dejó con él? Esta era la pregunta que la desgarraba por dentro. Si mamá está viva, si huyó, ¿por qué no se llevó a su hija? Sergio suspiró y la miró con una tristeza infinita. No lo sé, Paulina. Tal vez pensó que sería más seguro para ti. Tal vez la gente que la ayudó no se lo permitió. O hizo una pausa. O después del accidente que organizó tu padre, le pasó algo a Natalia. Un trauma, pérdida de memoria. No sé qué pasó. Pero te prometo, la encontraremos. Juntos. Paulina lo miró, a este hombre desconocido que afirmaba ser su tío. En sus ojos vio la misma determinación que había en los ojos de mamá cuando la protegía de su padre. Paulina Flores estaba sentada en el borde de la cama del orfanato mirando por la ventana. Tenía 8 años, pero sus ojos eran de adulta, demasiado adultos para una persona tan pequeña. Tras el cristal caía una fina llovizna otoñal que convertía el mundo en una mancha gris. La niña apretaba contra su pecho una fotografía gastada, lo único que le quedaba de su vida anterior. En la imagen sonreía una mujer hermosa con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones. Mamá, susurró Paulina, pasando el dedo por la imagen descolorida. Hacía 8 meses su mundo se había derrumbado. Papá le dijo que mamá había muerto en un accidente de tráfico. Hubo un funeral, ropa negra, lágrimas de gente desconocida. Paulina recordaba la urna fría que bajaban a la tierra y cómo su padre estaba al lado con el rostro de piedra, sin derramar una sola lágrima. Y luego todo sucedió tan rápido, su padre desapareció durante varios días, volvió borracho, empezó a gritarle, a culparla de todo. Una semana después vino una mujer de servicios sociales y se llevó a Paulina al orfanato. Temporalmente, le dijo. Hasta que tu papá resuelva sus problemas. Pero Paulina sabía que era para siempre. Vio cómo su padre la miraba por última vez, con indiferencia, como si ella fuera una carga de la que por fin se había librado. En el orfanato había ruido y estaba abarrotado. 20 niños en una habitación, alboroto constante, gritos de las cuidadoras, desayunos y cenas institucionales. Paulina intentaba mantenerse al margen, no hacer amigos. Sabía que no se quedaría allí mucho tiempo, necesitaba escapar de allí y llegar a la tumba de su madre. Cada noche la niña planeaba la fuga, estudiaba el horario de las cuidadoras, memorizaba cuando cambiaban los turnos del guardia de la entrada. Y hoy había llegado ese día. La cuidadora Nina se había quedado dormida en el sillón después de comer, como hacía cada miércoles. El guardia se había ido a fumar detrás del edificio. Paulina se puso rápidamente la chaqueta, metió en el bolsillo la fotografía de mamá y se escabulló por la puerta lateral. Daba miedo, pero la niña corrió sin mirar atrás hasta que el orfanato desapareció tras la esquina. Solo entonces se detuvo, se apoyó contra la pared de un viejo edificio y recuperó el aliento. Las manos le temblaban, tenía la boca seca, pero Paulina sonrió por primera vez en 3 meses. Era libre. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad y el camino hasta allí le llevó casi 1 hora. Paulina caminaba por las calles conocidas intentando no llamar la atención. Varias veces tuvo que esconderse cuando pasaba un coche de policía. Temía que ya la hubieran echado de menos en el orfanato y hubieran comenzado la búsqueda. Finalmente aparecieron las puertas oxidadas del cementerio. Paulina se detuvo ante ellas, esperó un minuto y entró. El camino estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Las tumbas estaban en filas ordenadas, grises y silenciosas. La niña conocía el camino de memoria, había estado allí solo una vez, en el funeral, pero recordaba cada giro.
Por el camino, su mirada se posó en un parterre con crisantemos brillantes. Crecían en la entrada, exuberantes y hermosos a pesar del frío otoñal. Paulina se detuvo, miró alrededor y rápidamente arrancó una flor, grande, naranja, con delicados pétalos. A mamá le encantaban las flores. En su antiguo apartamento siempre había jarrones con ramos, y mamá sonreía cuando Paulina le traía dientes de león del patio. Apretando la flor contra su pecho, la niña siguió adelante. Un poco más, unos pasos más y vería la tumba de mamá. Podría hablar con ella, contarle lo difícil que lo estaba pasando, cuánto la echaba de menos. Tal vez allí, en el cementerio, sentiría a mamá cerca y el dolor en su pecho sería un poco menor. Paulina dobló la esquina de un monumento de mármol y se quedó paralizada. Junto a la tumba de mamá había un hombre. Alto, con un abrigo oscuro, con una pala en las manos. Estaba cavando algo, echando tierra a un lado. Junto a él había un maletín abierto del que sobresalían algunos papeles. La niña no podía moverse. El shock paralizó su cuerpo, y por su cabeza pasó un único pensamiento: ¿qué está haciendo con la tumba de mamá? El hombre cavaba metódicamente, sin notar su presencia. Estaba concentrado en su trabajo, y en su rostro se leía determinación. Paulina vio cómo sacaba de la fosa una urna, esa misma urna gris que habían bajado a la tierra hacía 3 meses. ¿Qué está haciendo? El grito salió de su pecho antes de que pudiera pensarlo. Ahí está mi mamá. El hombre se dio la vuelta bruscamente. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a la compasión. Dejó la pala y levantó la mano en un gesto conciliador. Espera, pequeña, no tengas miedo. Su voz era calmada pero firme. No estoy haciendo nada malo. Paulina dio un paso atrás, lista para correr, pero las piernas no le obedecían. Miraba al desconocido con los ojos muy abiertos, apretando el crisantemo en su mano tan fuerte que el tallo se rompió. El hombre se puso en cuclillas para estar más cerca de ella. De cerca, Paulina distinguió su rostro, severo, pero con bondadosos ojos grises. Tendría unos 40 años, cabello con canas, barba de varios días en la barbilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Paulina, susurró ella sin entender por qué respondía. Paulina Flores. Mi mamá está aquí. Estaba. El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Paulina, me llamo Sergio Durán. Soy abogado. Y lamento mucho que nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Ahí no hay nadie, cariño. Tu mamá está viva, y quiero encontrarla. Voy a necesitar tu ayuda. El mundo se dio la vuelta. Paulina lo miraba sin creer lo que oía. Las palabras del hombre no encajaban en su cabeza, sonaban como un delirio, como una pesadilla. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Sergio Durán se levantó, cogió la urna del suelo y abrió cuidadosamente la tapa. Dentro había ceniza, gris, fina. Cogió un puñado y se lo mostró a Paulina. Esto no son cenizas de una persona, dijo. Esto es ceniza común de una hoguera. ¿Ves? Aquí hay hasta astillas. Alguien escenificó el funeral de tu madre, Paulina. Y quiero averiguar quién y por qué lo hizo. Paulina se dejó caer sobre la tierra fría junto a la tumba excavada. Las piernas ya no la sostenían. El crisantemo cayó de sus manos al suelo. La niña miraba la ceniza gris en la mano del hombre desconocido e intentaba comprender qué estaba pasando. Mamá está viva. Estas 2 palabras sonaban en su cabeza como un repique de campanas. Mamá está viva. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo, susurró Paulina, y su voz temblaba. Hubo un funeral. Papá dijo que había muerto. Vi. La urna. Sergio Durán se sentó a su lado, dejó cuidadosamente la urna en el suelo y sacó del maletín una carpeta con documentos. Escúchame atentamente, Paulina, comenzó, hojeando los papeles. Hace 3 años empecé a buscar a mi hermana. Se llamaba Natalia Durán, de soltera.
Después de la boda se convirtió en Natalia Flores. ¿Es tu mamá? Paulina lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tío? ¿Mamá tenía un hermano? Natalia y yo crecimos en ciudades diferentes, continuó Sergio. Después del divorcio de nuestros padres, yo me quedé con mi padre en Madrid y ella se fue con nuestra madre a Sevilla. Nos veíamos raramente, pero siempre mantuvimos el contacto. Natalia me escribía cartas, me llamaba. Y luego, hace 8 meses, se cortó la comunicación. Así sin más. Intenté llamarla, el teléfono estaba desconectado. Escribí cartas, volvían. Vine a vuestra ciudad, busqué el apartamento donde vivía contigo y con tu padre. Los vecinos dijeron que Natalia había muerto en un accidente de tráfico. Se cayó, mirando hacia un lado. En su rostro se leía dolor. Pero no lo creí, continuó después de una pausa. Algo no encajaba. Soy abogado, estoy acostumbrado a llegar al fondo de la verdad. Empecé a investigar, a estudiar documentos, a hablar con la gente. Y cuanto más averiguaba, más entendía, aquí hay algo turbio. Paulina escuchaba en silencio. La cabeza le daba vueltas, pero se aferraba a cada palabra de este hombre, a cada esperanza de que mamá estuviera viva. Tu padre, Valentín Flores. Sergio abrió una de las carpetas y le mostró una fotografía. En la imagen estaba su padre, un hombre de unos 35 años, con rasgos toscos y mirada fría. Trabajaba en la construcción, bebía a menudo. Tenía deudas. Muchas deudas. Conseguí sus documentos financieros. 2 años antes de la muerte de Natalia contrató un seguro importante a su nombre. 500.000 euros. En caso de fallecimiento, el dinero lo recibía él como cónyuge. ¿Un seguro? Preguntó Paulina. Esta palabra la había oído, pero no entendía completamente su significado. Es cuando pagas dinero a una compañía, explicó Sergio pacientemente, y si te pasa algo, a tus familiares les pagan una gran suma. Tu padre aseguró a tu mamá, y 2 años después ocurrió el accidente de tráfico. Muy conveniente, ¿no te parece? Paulina sintió como todo se contraía en su interior por el horror. Papá. ¿Quiso matar a mamá por dinero? ¿Pero mamá está viva? Su voz sonó fina, infantil. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro, respondió Sergio. Contraté a un detective privado. Averiguó que el día en que supuestamente ocurrió el accidente, ningún hospital de la ciudad admitió a una mujer con la descripción de Natalia. No había ningún registro de muertes en accidentes de tráfico. El certificado de defunción fue tramitado a través de un conocido de tu padre que trabaja en la morgue. Todo es falso, Paulina. Alguien escondió a tu mamá y escenificó su muerte. ¿Quién? Preguntó la niña. ¿Quién pudo hacer eso? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Sergio guardó los documentos de nuevo en el maletín. Hay organizaciones que ayudan a mujeres que sufren violencia doméstica. Las esconden, les tramitan documentos nuevos, a veces incluso las trasladan a otras ciudades. Creo que Natalia acudió a ellas pidiendo ayuda. ¿Tu padre la pegaba? Paulina asintió lentamente. Lo recordaba. ¿Cómo olvidar aquellas noches terribles cuando su padre llegaba borracho y empezaba a gritar? ¿Cómo mamá la encerraba en la habitación y le decía que no saliera pasara lo que pasara? ¿Cómo a la mañana siguiente mamá tenía moratones en los brazos y la cara que intentaba ocultar con maquillaje? Sí, susurró. La pegaba. A menudo. Mamá lloraba por las noches cuando pensaba que yo dormía. Sergio apretó los puños y por un momento en su rostro apareció una expresión de furia. Pero rápidamente se controló. Entonces voy por el camino correcto, dijo. Natalia quería irse de su lado, pero tenía miedo. Hombres como tu padre no dejan ir así como así. Ella encontró gente que la ayudó. Idearon un plan, escenificar su muerte para que Valentín la dejara en paz. Puede que incluso organizaran un falso accidente. O simplemente falsificaron los documentos. En cualquier caso, tu mamá está ahí fuera, viva,
y necesito encontrarla. ¿Y por qué no me llevó con ella? La voz de Paulina se quebró. Si está viva, ¿por qué me dejó con él? Esta era la pregunta que la desgarraba por dentro. Si mamá está viva, si huyó, ¿por qué no se llevó a su hija? Sergio suspiró y la miró con una tristeza infinita. No lo sé, Paulina. Tal vez pensó que sería más seguro. Paulina Flores estaba sentada en el borde de la cama del orfanato mirando por la ventana. Tenía 8 años, pero sus ojos eran de adulta, demasiado adultos para una persona tan pequeña. Tras el cristal caía una fina llovizna otoñal que convertía el mundo en una mancha gris. La niña apretaba contra su pecho una fotografía gastada, lo único que le quedaba de su vida anterior. En la imagen sonreía una mujer hermosa con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones. Mamá, susurró Paulina, pasando el dedo por la imagen descolorida. Hacía 8 meses su mundo se había derrumbado. Papá le dijo que mamá había muerto en un accidente de tráfico. Hubo un funeral, ropa negra, lágrimas de gente desconocida. Paulina recordaba la urna fría que bajaban a la tierra y cómo su padre estaba al lado con el rostro de piedra, sin derramar una sola lágrima. Y luego todo sucedió tan rápido, su padre desapareció durante varios días, volvió borracho, empezó a gritarle, a culparla de todo. Una semana después vino una mujer de servicios sociales y se llevó a Paulina al orfanato. Temporalmente, le dijo. Hasta que tu papá resuelva sus problemas. Pero Paulina sabía que era para siempre. Vio cómo su padre la miraba por última vez, con indiferencia, como si ella fuera una carga de la que por fin se había librado. En el orfanato había ruido y estaba abarrotado. 20 niños en una habitación, alboroto constante, gritos de las cuidadoras, desayunos y cenas institucionales. Paulina intentaba mantenerse al margen, no hacer amigos. Sabía que no se quedaría allí mucho tiempo, necesitaba escapar de allí y llegar a la tumba de su madre. Cada noche la niña planeaba la fuga, estudiaba el horario de las cuidadoras, memorizaba cuando cambiaban los turnos del guardia de la entrada. Y hoy había llegado ese día. La cuidadora Nina se había quedado dormida en el sillón después de comer, como hacía cada miércoles. El guardia se había ido a fumar detrás del edificio. Paulina se puso rápidamente la chaqueta, metió en el bolsillo la fotografía de mamá y se escabulló por la puerta lateral. Daba miedo, pero la niña corrió sin mirar atrás hasta que el orfanato desapareció tras la esquina. Solo entonces se detuvo, se apoyó contra la pared de un viejo edificio y recuperó el aliento. Las manos le temblaban, tenía la boca seca, pero Paulina sonrió por primera vez en 3 meses. Era libre. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad y el camino hasta allí le llevó casi 1 hora. Paulina caminaba por las calles conocidas intentando no llamar la atención. Varias veces tuvo que esconderse cuando pasaba un coche de policía. Temía que ya la hubieran echado de menos en el orfanato y hubieran comenzado la búsqueda. Finalmente aparecieron las puertas oxidadas del cementerio. Paulina se detuvo ante ellas, esperó un minuto y entró. El camino estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Las tumbas estaban en filas ordenadas, grises y silenciosas. La niña conocía el camino de memoria, había estado allí solo una vez, en el funeral, pero recordaba cada giro. Por el camino, su mirada se posó en un parterre con crisantemos brillantes. Crecían en la entrada, exuberantes y hermosos a pesar del frío otoñal. Paulina se detuvo, miró alrededor y rápidamente arrancó una flor, grande, naranja, con delicados pétalos. A mamá le encantaban las flores. En su antiguo apartamento siempre había jarrones con ramos, y mamá sonreía cuando Paulina le traía dientes de león del patio. Apretando la flor contra su pecho, la niña siguió adelante. Un poco más, unos pasos más y vería la tumba de mamá. Podría hablar con ella, contarle lo difícil que lo estaba pasando, cuánto la echaba de menos. Tal vez allí, en el cementerio, sentiría a mamá cerca y el dolor en su pecho sería un poco menor. Paulina dobló la esquina de un monumento de mármol y se quedó paralizada. Junto a la tumba de mamá había un hombre. Alto,
con un abrigo oscuro, con una pala en las manos. Estaba cavando algo, echando tierra a un lado. Junto a él había un maletín abierto del que sobresalían algunos papeles. La niña no podía moverse. El shock paralizó su cuerpo, y por su cabeza pasó un único pensamiento: ¿qué está haciendo con la tumba de mamá? El hombre cavaba metódicamente, sin notar su presencia. Estaba concentrado en su trabajo, y en su rostro se leía determinación. Paulina vio cómo sacaba de la fosa una urna, esa misma urna gris que habían bajado a la tierra hacía 3 meses. ¿Qué está haciendo? El grito salió de su pecho antes de que pudiera pensarlo. Ahí está mi mamá. El hombre se dio la vuelta bruscamente. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a la compasión. Dejó la pala y levantó la mano en un gesto conciliador. Espera, pequeña, no tengas miedo. Su voz era calmada pero firme. No estoy haciendo nada malo. Paulina dio un paso atrás, lista para correr, pero las piernas no le obedecían. Miraba al desconocido con los ojos muy abiertos, apretando el crisantemo en su mano tan fuerte que el tallo se rompió. El hombre se puso en cuclillas para estar más cerca de ella. De cerca, Paulina distinguió su rostro, severo, pero con bondadosos ojos grises. Tendría unos 40 años, cabello con canas, barba de varios días en la barbilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Paulina, susurró ella sin entender por qué respondía. Paulina Flores. Mi mamá está aquí. Estaba. El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Paulina, me llamo Sergio Durán. Soy abogado. Y lamento mucho que nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Ahí no hay nadie, cariño. Tu mamá está viva, y quiero encontrarla. Voy a necesitar tu ayuda. El mundo se dio la vuelta. Paulina lo miraba sin creer lo que oía. Las palabras del hombre no encajaban en su cabeza, sonaban como un delirio, como una pesadilla. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Sergio Durán se levantó, cogió la urna del suelo y abrió cuidadosamente la tapa. Dentro había ceniza, gris, fina. Cogió un puñado y se lo mostró a Paulina. Esto no son cenizas de una persona, dijo. Esto es ceniza común de una hoguera. ¿Ves? Aquí hay hasta astillas. Alguien escenificó el funeral de tu madre, Paulina. Y quiero averiguar quién y por qué lo hizo. Paulina se dejó caer sobre la tierra fría junto a la tumba excavada. Las piernas ya no la sostenían. El crisantemo cayó de sus manos al suelo. La niña miraba la ceniza gris en la mano del hombre desconocido e intentaba comprender qué estaba pasando. Mamá está viva. Estas 2 palabras sonaban en su cabeza como un repique de campanas. Mamá está viva. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo, susurró Paulina, y su voz temblaba. Hubo un funeral. Papá dijo que había muerto. Di. La urna. Sergio Durán se sentó a su lado, dejó cuidadosamente la urna en el suelo y sacó del maletín una carpeta con documentos. Escúchame atentamente, Paulina, comenzó, hojeando los papeles. Hace 3 años empecé a buscar a mi hermana. Se llamaba Natalia Durán, de soltera. Después de la boda se convirtió en Natalia Flores. ¿Es tu mamá? Paulina lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tío? ¿Mamá tenía un hermano? Natalia y yo crecimos en ciudades diferentes, continuó Sergio. Después del divorcio de nuestros padres, yo me quedé con mi padre en Madrid y ella se fue con nuestra madre a Sevilla. Nos veíamos raramente, pero siempre mantuvimos el contacto. Natalia me escribía cartas, me llamaba. Y luego, hace 8 meses, se cortó la comunicación. Así sin más. Intenté llamarla, el teléfono estaba desconectado. Escribí cartas, volvían. Vine a vuestra ciudad, busqué el apartamento donde vivía contigo y con tu padre. Los vecinos dijeron que Natalia había muerto en un accidente de tráfico. Se calló, mirando hacia un lado.
En su rostro se leía dolor. Pero no lo creí, continuó después de una pausa. Algo no encajaba. Soy abogado, estoy acostumbrado a llegar al fondo de la verdad. Empecé a investigar, a estudiar documentos, a hablar con la gente. Y cuanto más averiguaba, más entendía, aquí hay algo turbio. Paulina escuchaba en silencio. La cabeza le daba vueltas, pero se aferraba a cada palabra de este hombre, a cada esperanza de que mamá estuviera viva. Tu padre, Valentín Flores. Sergio abrió una de las carpetas y le mostró una fotografía. En la imagen estaba su padre, un hombre de unos 35 años, con rasgos toscos y mirada fría. Trabajaba en la construcción, bebía a menudo. Tenía deudas. Muchas deudas. Conseguí sus documentos financieros. 2 años antes de la muerte de Natalia contrató un seguro importante a su nombre. 500.000 euros. En caso de fallecimiento, el dinero lo recibía él como cónyuge. ¿Un seguro?, preguntó Paulina. Esta palabra la había oído, pero no entendía completamente su significado. Es cuando pagas dinero a una compañía, explicó Sergio pacientemente, y si te pasa algo, a tus familiares les pagan una gran suma. Tu padre aseguró a tu mamá, y 2 años después ocurrió el accidente de tráfico. Muy conveniente, ¿no te parece? Paulina sintió como todo se contraía en su interior por el horror. Papá. ¿Quiso matar a mamá por dinero? ¿Pero mamá está viva? Su voz sonó fina, infantil. ¿Estás seguro? Estoy casi seguro, respondió Sergio. Contraté a un detective privado. Averiguó que el día en que supuestamente ocurrió el accidente, ningún hospital de la ciudad admitió a una mujer con la descripción de Natalia. No había ningún registro de muertes en accidentes de tráfico. El certificado de defunción fue tramitado a través de un conocido de tu padre que trabaja en la morgue. Todo es falso, Paulina. Alguien escondió a tu mamá y escenificó su muerte. ¿Quién?, preguntó la niña. ¿Quién pudo hacer eso? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Sergio guardó los documentos de nuevo en el maletín. Hay organizaciones que ayudan a mujeres que sufren violencia doméstica. Las esconden, les tramitan documentos nuevos, a veces incluso las trasladan a otras ciudades. Creo que Natalia acudió a ellas pidiendo ayuda. ¿Tu padre la pegaba? Paulina asintió lentamente. Lo recordaba. ¿Cómo olvidar aquellas noches terribles cuando su padre llegaba borracho y empezaba a gritar? ¿Cómo mamá la encerraba en la habitación y le decía que no saliera pasara lo que pasara? ¿Cómo a la mañana siguiente mamá tenía moratones en los brazos y la cara que intentaba ocultar con maquillaje? Sí, susurró. La pegaba. A menudo. Mamá lloraba por las noches cuando pensaba que yo dormía. Sergio apretó los puños y por un momento en su rostro apareció una expresión de furia. Pero rápidamente se controló. Entonces voy por el camino correcto, dijo. Paulina Flores estaba sentada en el borde de la cama del orfanato mirando por la ventana. Tenía 8 años, pero sus ojos eran de adulta, demasiado adultos para una persona tan pequeña. Tras el cristal caía una fina llovizna otoñal que convertía el mundo en una mancha gris. La niña apretaba contra su pecho una fotografía gastada, lo único que le quedaba de su vida anterior. En la imagen sonreía una mujer hermosa con largo cabello castaño y bondadosos ojos marrones. Mamá, susurró Paulina, pasando el dedo por la imagen descolorida. Hacía 8 meses su mundo se había derrumbado. Papá le dijo que mamá había muerto en un accidente de tráfico. Hubo un funeral, ropa negra, lágrimas de gente desconocida. Paulina recordaba la urna fría que bajaban a la tierra y cómo su padre estaba al lado con el rostro de piedra, sin derramar una sola lágrima. Y luego todo sucedió tan rápido, su padre desapareció durante varios días, volvió borracho, empezó a gritarle, a culparla de todo. Una semana después vino una mujer de servicios sociales y se llevó a Paulina al orfanato. Temporalmente, le dijo. Hasta que tu papá resuelva sus problemas. Pero Paulina sabía que era para siempre.
Vio cómo su padre la miraba por última vez, con indiferencia, como si ella fuera una carga de la que por fin se había librado. En el orfanato había ruido y estaba abarrotado. 20 niños en una habitación, alboroto constante, gritos de las cuidadoras, desayunos y cenas institucionales. Paulina intentaba mantenerse al margen, no hacer amigos. Sabía que no se quedaría allí mucho tiempo, necesitaba escapar de allí y llegar a la tumba de su madre. Cada noche la niña planeaba la fuga, estudiaba el horario de las cuidadoras, memorizaba cuando cambiaban los turnos del guardia de la entrada. Y hoy había llegado ese día. La cuidadora Nina se había quedado dormida en el sillón después de comer, como hacía cada miércoles. El guardia se había ido a fumar detrás del edificio. Paulina se puso rápidamente la chaqueta, metió en el bolsillo la fotografía de mamá y se escabulló por la puerta lateral. Daba miedo, pero la niña corrió sin mirar atrás hasta que el orfanato desapareció tras la esquina. Solo entonces se detuvo, se apoyó contra la pared de un viejo edificio y recuperó el aliento. Las manos le temblaban, tenía la boca seca, pero Paulina sonrió por primera vez en 3 meses. Era libre. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad y el camino hasta allí le llevó casi 1 hora. Paulina caminaba por las calles conocidas intentando no llamar la atención. Varias veces tuvo que esconderse cuando pasaba un coche de policía. Temía que ya la hubieran echado de menos en el orfanato y hubieran comenzado la búsqueda. Finalmente aparecieron las puertas oxidadas del cementerio. Paulina se detuvo ante ellas, esperó un minuto y entró. El camino estaba cubierto de hojas amarillas que crujían bajo sus pies. Las tumbas estaban en filas ordenadas, grises y silenciosas. La niña conocía el camino de memoria, había estado allí solo una vez, en el funeral, pero recordaba cada giro. Por el camino, su mirada se posó en un parterre con crisantemos brillantes. Crecían en la entrada, exuberantes y hermosos a pesar del frío otoñal. Paulina se detuvo, miró alrededor y rápidamente arrancó una flor, grande, naranja, con delicados pétalos. A mamá le encantaban las flores. En su antiguo apartamento siempre había jarrones con ramos, y mamá sonreía cuando Paulina le traía dientes de león del patio. Apretando la flor contra su pecho, la niña siguió adelante. Un poco más, unos pasos más y vería la tumba de mamá. Podría hablar con ella, contarle lo difícil que lo estaba pasando, cuánto la echaba de menos. Tal vez allí, en el cementerio, sentiría a mamá cerca y el dolor en su pecho sería un poco menor. Paulina dobló la esquina de un monumento de mármol y se quedó paralizada. Junto a la tumba de mamá había un hombre. Alto, con un abrigo oscuro, con una pala en las manos. Estaba cavando algo, echando tierra a un lado. Junto a él había un maletín abierto del que sobresalían algunos papeles. La niña no podía moverse. El shock paralizó su cuerpo, y por su cabeza pasó un único pensamiento: ¿qué está haciendo con la tumba de mamá? El hombre cavaba metódicamente, sin notar su presencia. Estaba concentrado en su trabajo, y en su rostro se leía determinación. Paulina vio cómo sacaba de la fosa una urna, esa misma urna gris que habían bajado a la tierra hacía 3 meses. ¿Qué está haciendo? El grito salió de su pecho antes de que pudiera pensarlo. Ahí está mi mamá. El hombre se dio la vuelta bruscamente. En su rostro se reflejó sorpresa, luego algo parecido a la compasión. Dejó la pala y levantó la mano en un gesto conciliador. Espera, pequeña, no tengas miedo. Su voz era calmada pero firme. No estoy haciendo nada malo. Paulina dio un paso atrás, lista para correr, pero las piernas no le obedecían. Miraba al desconocido con los ojos muy abiertos, apretando el crisantemo en su mano tan fuerte que el tallo se rompió. El hombre se puso en cuclillas para estar más cerca de ella. De cerca, Paulina distinguió su rostro, severo, pero con bondadosos ojos grises. Tendría unos 40 años, cabello con canas, barba de varios días en la barbilla. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Paulina, susurró ella sin entender por qué respondía. Paulina Flores. Mi mamá está aquí. Estaba.
El hombre asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. Paulina, me llamo Sergio Durán. Soy abogado. Y lamento mucho que nos hayamos encontrado en estas circunstancias, pero... Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Ahí no hay nadie, cariño. Tu mamá está viva, y quiero encontrarla. Voy a necesitar tu ayuda. El mundo se dio la vuelta. Paulina lo miraba sin creer lo que oía. Las palabras del hombre no encajaban en su cabeza, sonaban como un delirio, como una pesadilla. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Sergio Durán se levantó, cogió la urna del suelo y abrió cuidadosamente la tapa. Dentro había ceniza, gris, fina. Cogió un puñado y se lo mostró a Paulina. Esto no son cenizas de una persona, dijo. Esto es ceniza común de una hoguera. ¿Ves? Aquí hay hasta astillas. Alguien escenificó el funeral de tu madre, Paulina. Y quiero averiguar quién y por qué lo hizo. Paulina se dejó caer sobre la tierra fría junto a la tumba excavada. Las piernas ya no la sostenían. El crisantemo cayó de sus manos al suelo. La niña miraba la ceniza gris en la mano del hombre desconocido e intentaba comprender qué estaba pasando. Mamá está viva. Estas dos palabras sonaban en su cabeza como un repique de campanas. Mamá está viva. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo, susurró Paulina, y su voz temblaba. Hubo un funeral. Papá dijo que había muerto. Vi. La urna. Sergio Durán se sentó a su lado, dejó cuidadosamente la urna en el suelo y sacó del maletín una carpeta con documentos. Escúchame atentamente, Paulina, comenzó, hojeando los papeles. Hace 3 años empecé a buscar a mi hermana. Se llamaba Natalia Durán, de soltera. Después de la boda se convirtió en Natalia Flores. ¿Es tu mamá? Paulina lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tío? ¿Mamá tenía un hermano? Natalia y yo crecimos en ciudades diferentes, continuó Sergio. Después del divorcio de nuestros padres, yo me quedé con mi padre en Madrid y ella se fue con nuestra madre a Sevilla. Nos veíamos raramente, pero siempre mantuvimos el contacto. Natalia me escribía cartas, me llamaba. Y luego, hace 8 meses, se cortó la comunicación. Así sin más. Intenté llamarla, el teléfono estaba desconectado. Escribí cartas, volvían. Vine a vuestra ciudad, busqué el apartamento donde vivía contigo y con tu padre. Los vecinos dijeron que Natalia había muerto en un accidente de tráfico. Se cayó, mirando hacia un lado. En su rostro se leía dolor. Pero no lo creí, continuó después de una pausa. Algo no encajaba. Soy abogado, estoy acostumbrado a llegar al fondo de la verdad. Empecé a investigar, a estudiar documentos, a hablar con la gente. Y cuanto más averiguaba, más entendía, aquí hay algo turbio. Paulina escuchaba en silencio. La cabeza le daba vueltas, pero se aferraba a cada palabra de este hombre, a cada esperanza de que mamá estuviera viva. Tu padre, Valentín Flores. Sergio abrió una de las carpetas y le mostró una fotografía. En la imagen estaba su padre, un hombre de unos 35 años, con rasgos toscos y mirada fría. Trabajaba en la construcción, bebía a menudo.